Yo soy un convencido de que a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, tenemos que ir avanzando también en nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la Biblia. Y cuando somos niños, a todos nos enseñan estas historias de una forma que se nos quedan guardadas. Todos sabemos que Naamán era el general sirio que el profeta Eliseo lo mandó a sumergirse 7 veces al río Jordán para sanar la lepra, ¿cierto? Pero creo también que a medida que vamos subiendo los peldaños del cristianismo, tenemos que empezar a, como dice la Biblia, a comer comida un poquitito más sólida, a masticar un poquitito más estas historias, porque, como vamos a ver hoy día, hay muchos mensajes interesantísimos que probablemente nunca antes habíamos notado en estas historias que están relatadas en la Biblia y que nos enseñan cosas que son aplicables a la vida actual, que son aplicables al día a día, que son muy contextualizadas con el hoy. Por lo tanto, vamos a hablar de Naamán y los leprosos. La historia de Naamán, si es que usted tiene su Biblia, está en el libro de Segunda de Reyes, a partir del capítulo 5. Y vamos a ver toda la historia de Naamán hoy día. Pero interesantemente esta historia, cuando parte en la Biblia, parte de un modo distinto en su construcción, digamos, narrativa, porque normalmente las historias de la Biblia parten con una acción. Dios creó. Las historias parten con un verbo que pone a comenzar y a caminar la historia, pero en este caso la historia no parte con un verbo, sino que parte con el nombre de la persona, que es el personaje principal de la historia. La historia dice en el versículo 1, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. Y Naamán era comandante del ejército sirio. En hebreo, los sirios se refieren como el pueblo de Aram o los arameos. Entonces, ahí nos calza que hay hartas historias en las cuales Israel siempre estuvo ahí en batalla y en dificultad con los arameos o con los sirios. Entonces, hay muchas historias donde Israel está en confrontación con este pueblo. Por ejemplo, David, para poder consolidar su reino, él tuvo que guerrear contra los sirios, tuvo que conquistar terreno de los sirios, de los arameos. Y pese a que los derrotó, digamos, y pudo conquistar este terreno, los arameos siguieron incomodándolo en la historia, siguieron molestándolo y generándole problemas. De hecho, cuando Absalón, el hijo de David, huye, porque había tenido problemas con el papá, se va a la tierra de los sirios, a la tierra de los arameos. Y ahí se une con los arameos para conspirar en contra de David, su padre. Después, en la época de Salomón, en el libro de Primera de Reyes, más o menos en el capítulo 11, más atrás, ¿cierto? Hubo un tiempo donde puede ser que haya habido una especie como de paz con los sirios, pero casi al final del reinado, de nuevo los sirios, los arameos, comienzan a tener problemas con Israel, a tener dificultades con Israel, y así sucesivamente. Entonces, hay una serie de confrontaciones entre Israel y los sirios o los arameos, y en medio de todo este contexto histórico es que en la Biblia sale la historia de Naamán, el comandante del ejército sirio.
Y la historia desde el comienzo es contradictoria porque dice en el primer versículo, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Y aquí es interesante porque cuando la Biblia dice el Señor le había dado victorias a Aram por medio de él, la palabra que usted está utilizando para referirse al Señor es la misma forma en la cual la Biblia se refiere a Dios como Yahvé, como Jehová, como el Dios que se presenta ante Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces es este Dios de Israel que se muestra con poder y con gloria, es el que está ayudando a Naamán, comandante del ejército sirio, a tener victorias para el pueblo sirio en contra de Israel. Entonces, la historia comienza bastante confusa porque ¿cómo es posible? Primero, ¿cómo es posible que veamos que Dios está bendiciendo al ejército de un enemigo de Israel y para que ellos tuviesen victoria sobre el pueblo? Entonces, la historia ya nos confunde un poco, pero inmediatamente al final del versículo 1 nos presenta el problema. Y el problema es que Naamán, pese a ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Entonces, aquí es interesante porque si ustedes se fijan en el libro de Reyes, Dios, el Señor de Israel, tiene varias acciones que son de este tipo. De hecho, manda primero a Elías a ungir a un rey para Siria, el rey Hazael. Y además, al mismo tiempo le dice a Elías, Dios, que unja a Eliseo. Elías decide solamente cumplir la mitad y unge a Eliseo como profeta. Y Eliseo posteriormente termina ungiendo a Hazael como rey de los sirios. Pero ¿por qué Dios, por qué el Señor manda a un profeta a ungir un rey a Siria? De la misma forma en la cual se ungían los reyes y los sacerdotes de Israel. ¿Por qué Dios está mandando un profeta a otro pueblo a ungir un rey y además está dándole victorias a este pueblo enemigo en contra de su pueblo? Entonces, aquí una de las primeras lecciones que nos va dejando la Biblia es que normalmente pensamos que Dios solo actúa en su pueblo. Pensamos que Dios solo actúa en su cuerpo. Y la verdad es que esta historia de la Biblia lo que hace en el primer versículo es ir construyendo una teología en la cual se nos explica que Dios actúa mucho más allá de su pueblo. Que las acciones de Dios van mucho más allá de lo que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo. No porque alguien no pertenezca a la iglesia o no porque alguien no sea cristiano, significa que Dios no va a actuar en él o en ellos. Porque las acciones de Dios van mucho, mucho, mucho más allá de lo que nosotros creemos y que lo que nosotros consideramos como pueblo de Dios. La acción de Dios en su pueblo es solamente una muestra parcial de el poder de Dios, porque Dios tiene la capacidad de actuar en todos los lugares, en todas las personas, sin ningún tipo de limitación. Entonces, si seguimos pensando en la historia, la Biblia describe que Naamán era
un hombre honrado, un hombre importante. Naamán era amigo del rey y Naamán era un hombre grande. De hecho, grande en el sentido físico. La Biblia lo describe como un Ish Gadol. Ish es hombre y Gadol es grande, de la expresión física, digamos. Entonces, tenemos que Naamán era un hombre importante en Siria, porque por lo demás era amigo del rey, era el general del ejército, pero Naamán era leproso. Naamán tenía una enfermedad que en la Biblia se llama tzará, y que nosotros la traducimos y la conocemos como lepra. Pero la enfermedad tzará es mucho más de lo que nosotros pensamos que las llagas en la piel. Es lo que estamos acostumbrados y lo que hemos escuchado siempre, pero para poder describir esta enfermedad hay 2 capítulos completos en la Biblia, que son Levítico 13 y 14. Normalmente esos libros que son como de ley, como que los pasamos rapidito, entonces no nos damos a veces cuenta, pero Levítico 13 y Levítico 14 hablan exclusivamente de esta enfermedad, que es la lepra o tzará. Y en este sentido, esta enfermedad tiene toda una dinámica, porque primero se demoraba 21 días en ser diagnosticada. Y la diagnosticaba el sacerdote. Entonces, cuando una persona empezaba a tener estos síntomas de la enfermedad, lo que hacía era ir donde el sacerdote y le decía, mira, ¿sabes que me apareció esto en la piel? Y el sacerdote le decía, vuelve en 7 días. Iba, volvía, el sacerdote lo veía, 7 días más hasta cumplir los 21 días, en la cual el sacerdote podía decir, sí, esta persona tiene lepra, esta persona está enferma, esta persona tiene esta enfermedad, tzará. Pero si usted se fija en esta enfermedad, no solamente las personas tenían lepra, sino que también lepra tenía la ropa de las personas y lepra también tenía la casa de las personas que estaban con lepra. Entonces, los individuos que sufrían de esta enfermedad no solamente la tenían en el cuerpo, sino que la tenían en sus ropas y también la tenían en su casa. Y hay algunas historias en el Antiguo Testamento que muestran esta enfermedad y son ejemplos súper específicos. Por ejemplo, en Éxodo 4, cuando Dios le empieza a dar señales a Moisés, Dios le dice, Moisés, coloca tu mano dentro de tu manto, y cuando la saca, Moisés tenía lepra. Y después Dios le vuelve a decir, vuelve a colocar tu mano dentro del manto, la saca y tenía su mano sana. Después en Números, a la otra persona que le da lepra es a Miriam, a la hermana de Moisés, porque Miriam empieza a hablar mal de Moisés, empieza a dudar del liderazgo que él tenía del pueblo, entonces la Biblia dice que Dios le mandó lepra. Entonces ahí Miriam, para poder purificarse, tiene que salir del pueblo, estar una cantidad de días fuera en aislamiento y después volver a la comunión del pueblo porque sufrió esta enfermedad. Después está la historia de Naamán, luego está la historia de 4 leprosos que salvan al pueblo de Israel y finalmente en el Antiguo Testamento está la historia del rey Usías, que fue un rey que también tuvo lepra. Y la narrativa de toda esta enfermedad a lo largo del Antiguo Testamento es súper interesante porque cuando hay lepra es porque Dios trajo lepra. Cuando se cura la lepra es porque Dios cura la lepra. Cada vez que aparece esta enfermedad, la causa es Dios. Y cada vez que se cura esta enfermedad, la causa de la cura de la enfermedad también es Dios. Y por eso algunos teólogos comentan que más que una enfermedad física, probablemente tzará o la lepra es una enfermedad espiritual. Porque siempre su causa está en Dios y su solución está en Dios. Dios mandó lepra y Dios quitó la lepra. Y aquí hay un detalle súper interesante porque si estamos asociando a que la lepra es una enfermedad espiritual, Naamán tenía una enfermedad espiritual.
pero al mismo tiempo Naamán era bendecido por Dios. Y aquí la lógica de la historia ya nos empieza a romper un poco la cabeza, porque ¿cómo es posible que una persona que tenga una enfermedad espiritual, que no esté conectada con Dios, sea bendecida por Dios? Y es más, sea bendecido para luchar en contra del pueblo de Dios y gane batallas en contra del pueblo de Dios, pese a tener una enfermedad espiritual. ¿Cómo es posible que mi hermano, que tiene una enfermedad espiritual, según lo que yo pienso, puede ser bendecido por Dios? Muchas veces nos cuestionamos eso. Lo pensamos para nosotros, pocas veces lo comentamos, pero probablemente es un cuestionamiento que muchas veces lo hemos hecho. ¿Por qué tal o cual persona es bendecido por Dios si a mi forma de ver no está conectado directamente con Dios o tiene una enfermedad espiritual? Entonces, Naamán está en guerra con Israel, gana, no solamente mata personas en Israel, sino que se lleva a personas cautivas a Israel, de Israel a Siria. Y si usted se fija en la historia, vamos a leer el versículo 2, dice: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Y cierto día le dijo su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo curaría de su lepra. Y aquí es interesante porque la Biblia habla de una niña pequeña, y no es que esté repetido pequeña, pequeña, sino que la Biblia, cuando dice que había una muchacha, la expresión que usa es que había una Nahará Ketaná, que es una niña pequeña en edad, es decir, que no era más que una preadolescente, probablemente tiene que haber tenido entre unos 10 o no más años que eso, pero cuando habla de Ketaná es que era pequeña de tamaño, entonces era una niña muy pequeña, pequeña. Y interesantemente, la niña se da cuenta que el esposo de su ama, de su patrona, tenía lepra. Y en vez de regañar, en vez de estar enrabiada porque la habían llevado cautiva a un país extranjero, estaba como esclava, estaba sufriendo, ella se fija y dice: yo posiblemente puedo saber cuál es la solución a la enfermedad que tiene mi amo. La niña decide, en vez de enojarse, en vez de incomodarse, en vez de molestarse, ayudar. Y la historia dice: entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Ni la esposa de Naamán, ni Naamán, ni el rey de los sirios cuestionó lo que dijo esta niña. Nadie en algún momento se le pasó por la cabeza que quizás esta niña podía estar engañándolos o podía estar conspirando o derechamente no sabía qué era lo que estaba hablando, porque era una niña pequeña, era una niña. Y eso nos muestra que probablemente la enfermedad de Naamán ya tenía mucho tiempo y que probablemente ya habían intentado hacer todo lo posible que tenían en Siria para solucionar el problema y no habían podido. Por lo tanto, el desespero de tomar la decisión e ir es por eso. ¿Le ha pasado en algún momento que usted tiene una situación que trata de resolver de muchas formas y alguien dice cualquier cosa que uno dice, podría servir, y va y lo hace? Independientemente de si es que está convencido de que es así o no, la desesperación probablemente
de todo el tiempo que llevaba Naamán enfermo, hace que tomen esta decisión y vayan. No duden, no cuestionen lo que estaba pasando y salgan. Y salgan con 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y además 10 mudas de ropa, todas de regalo a la persona que tenía que sanar a Naamán. Entonces, llegan donde el rey. Y aquí, esto de que Naamán se vaya donde el rey nos muestra que efectivamente Naamán era muy sirio, porque en los pueblos paganos normalmente los profetas trabajaban en la corte de los reyes. Entonces, como Naamán tenía esa concepción, él se va donde el rey. No piensa que en Israel pueda funcionar de otra forma. Y en Israel es totalmente distinto. De hecho, los profetas aparecen como que viven de repente en la montaña y bajan a dar algún mensaje a algún rey, a decir algo. Entonces, aquí el rey de Israel, la Biblia dice que rasga sus vestiduras, porque él dice, yo no soy Dios para sanar a Naamán, y además dice, me están tratando de engañar, porque como yo no voy a poder sanar a Naamán, se van a enojar conmigo y van a mandar al ejército de vuelta y me van a destruir. La historia sigue y la Biblia no nos explica cómo, pero Eliseo terminó sabiendo de esta historia. Y Eliseo le manda a decir al rey de Israel, ¿por qué te rasgaste las vestiduras? ¿Por qué te preocupaste? ¿Por qué tienes tanta incertidumbre? Manda a Naamán donde mí y yo me encargo de solucionar el problema y está todo ok. Así que mandan a Naamán donde Eliseo, y aquí se pone interesante porque Naamán, acuérdese que era un Ish Gadol, una persona grande, una persona importante, una persona de mucha reputación en Siria. Y el profeta del pueblo pequeñito que ellos ya habían destruido, ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó un mensajero. La Biblia dice que el mensajero sale de la casa a encontrar a Naamán en el camino y le dice, el profeta dice que vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán y así vas a ser sano. Y aquí la historia nos cuenta que Naamán se enojó, Naamán se indignó, porque Naamán era una persona importante. Naamán era amigo del rey, era el general del ejército, y cómo iba a ser posible que el profeta no saliera ni siquiera de la puerta de su casa a recibirlo. Y peor todavía, lo mandó a sumergirse al río Jordán, que era un río sucio, que era un río probablemente que no era de buen aspecto, y él dice, en Siria tenemos mucho mejores ríos que aquí. Personas grandes muchas veces quieren sanidades grandes. Personas importantes muchas veces requieren de acciones de Dios espectaculares para sentirse bien. Y cuando Naamán se indigna, Naamán se enoja, intervienen los siervos de Naamán. Y aquí esto es súper bonito y súper interesante porque en esta historia la servidumbre es la que le da continuidad a la historia. La sierva niña hace que Naamán se vaya a Israel, a Samaria, a tratar de sanarse, y después los siervos de Naamán son los que hacen que Naamán se calme y vaya a sumergirse al río Jordán. Le dicen a Naamán, jefe, amo, si es que el profeta no le hubiese pedido algo grande, ¿usted no lo habría hecho? Y le está pidiendo algo tan simple como ir y sumergirse, ¿por qué no va y lo hace? Y probablemente aquí es donde está el problema de Naamán. Naamán era una persona arrogante,
y prepotente. Por lo tanto, probablemente el problema espiritual que Naamán tenía iba en esa dirección más que en su dolencia física. Y Naamán obedece a sus siervos, se van al río Jordán, y a partir del verso 14 dice: entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y la piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Y el texto es súper bonito porque la historia parte con la niña sierva y dice que la niña pequeña, envió el mensaje a su patrona. Y cuando después la Biblia dice que a Naamán le quedó la piel como la de un niño, dice: la piel de Naamán quedó como un Nahar Catón, que es la piel de un niño pequeño. Naamán, al escuchar la voz de la niña, obedecer al profeta, probablemente volvió a tener el corazón de un niño. Probablemente la sanidad de Naamán estaba en esa dirección más que en la dolencia física. Y aquí el narrador de esta historia nos deja este detalle que es como sutil, donde nos muestra que probablemente Naamán no solamente fue sanado de su dolencia física, sino que también Naamán, al momento de decidir tomar esta acción, fue sanado de su corazón, fue sanado de su espíritu. Y aquí la historia, bien, pero de aquí en adelante la historia se complica, porque Naamán ahora se transformó en monoteísta. De hecho, Naamán hace una declaración súper linda en el versículo 15 y dice: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto el Dios de Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Entonces él vuelve donde Eliseo, vuelve con toda su comitiva de regalos, de oro, de plata, de cambio de ropa, y le dice a Eliseo: sé que ahora solamente hay un Dios, pero acepta mis regalos. Y Eliseo le dice: mira, la sanidad es gracia. Yo no necesito ningún regalo porque yo no fui el que te sané, y además tú no necesitas pagar por ser sano. Si tú obedeciste a Dios, Dios te sanó por gracia. No necesitas pagar con 300 kilos de plata, 70 kilos de oro, ni darme a mí cambios de ropa. Porque cuando Dios quiere sanar, cuando Dios quiere cambiar, es así, es por gracia. No necesitamos dar nada, no necesitamos pagar nada, no necesitamos entregar nada, porque Él lo hace por gracia. Y a partir del versículo 17 empieza lo que es un poco confuso, porque dice: entonces Naamán le dijo a Eliseo: está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea Él. Naamán reconoce que Dios es el Señor, que es el que lo había sanado, pero Naamán sigue siendo idólatra, porque él cree que llevándose tierra de Israel va a poder hacer un altar para adorar al Dios de Israel. Y además de eso, dice en el versículo siguiente: que el Señor me perdone en una sola cosa.
cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Naamán lo que está haciendo es decirle a Eliseo, mira Eliseo, pasan varias cosas. Primero, hay un problema. Yo soy general del ejército en Siria y cuando el rey sirio, como yo soy el comandante del ejército y tengo que cuidarlo, quiera ir al templo a adorar al dios sirio, al dios Rimón, yo voy a ir con él, porque es mi trabajo y yo no quiero perder mi trabajo. Y yo voy a ir y cuando él se apoye en mi brazo, porque necesita mi ayuda, yo también me voy a arrodillar. Y va a parecer que yo estoy arrodillado ante el dios sirio, pero no. Entonces, desde antes podemos hacer un convenio con Dios para que, pese a que los demás me estén viendo y probablemente piensen que yo estoy adorando al dios sirio, Dios me perdone porque no lo estoy haciendo. Y Eliseo le dice, ve en paz. Y aquí es donde la historia se nos torna complicada porque cuando pensamos, y no de mala manera, sino que probablemente con base y con fundamento, que alguien acepta al Dios de Israel, cuando alguien acepta a Dios, va a tener que vestirse como los que andan cerca de Dios, hablar como los que están cerca del Dios de Israel, hacer lo que las personas que están cerca del Dios de Israel hacen. Y aquí la Biblia nos está mostrando que no. Porque Naamán lo que le está pidiendo a Eliseo es, Eliseo, yo reconozco que Dios me sanó, pero yo no voy a cambiar mi forma de vida. Yo voy a seguir haciendo lo que hacía antes, pero yo creo en Dios. Pero voy a seguir arrodillándome en el templo del dios sirio. Y es interesante que Dios a través de Eliseo le dice, anda en paz. Anda en paz. Y el final de la historia, en el final de la historia, el mensajero de Eliseo, cuando ve que Eliseo no aceptó ningún regalo, sale corriendo detrás de Naamán, que se fue en paz. Y va y le dice a Naamán que le dé las cosas que él había llevado. Y el mensajero tomó un poquito, porque sabía que si tomaba mucho, Eliseo se iba a dar cuenta, pues, si vivía con Eliseo. Entonces, alcanza a Naamán, le pide unos kilitos de oro, de plata, vuelve a la casa, pasa calladito, y Eliseo le dice, ¿qué traes? ¿Qué traes? Y Eliseo se da cuenta y le dice, que la lepra de Naamán ahora quede contigo. Después de que tomó lo que Dios no quería y lo que Dios no necesitaba que tomaran, Giesi, que era el mensajero de Eliseo, se queda con la lepra que Naamán tenía. Y estas historias que tienen esta tensión tan difícil desafían mucho la lógica de nuestro pensamiento, porque
¿Cómo es posible que el mensajero que trabajaba con el profeta, que vivía en Israel, que a los ojos de todos cumplía con lo que tenía que hacer, queda enfermo, queda con lepra? En cambio, el extranjero que fue sano y que dice, yo no voy a cambiar, se va sano. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Y de aquí es interesante porque de aquí es donde se empiezan a sentar las primeras bases de la expresión que aparece después en la Biblia, que hace Samuel, que dice que el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Pero Dios realmente ve el corazón y no ve las apariencias. Naamán, que iba a seguir arrodillado en el templo de los dioses sirios. Naamán, que fue sano y que no quiso cambiar en nada su forma de vida. Pero yo creo en Dios, le dijo. Cuando la gente piense que yo estoy haciendo esto, yo no voy a estar haciendo esto. Dios ve el corazón. Y el mensajero del profeta, que a la vista de todos era un israelita, que cumplía con todas las obligaciones que tenían los israelitas, quedó enfermo espiritualmente por tomar lo que Dios no necesitaba. Y pregúntese usted, ¿qué pensarán los israelitas de Naamán ahora? Oye, Dios te sanó, Dios te bendijo, Dios te ayudó. ¿Por qué tú no cambiaste nada? Y muchas veces nosotros hacemos eso. Hermano, a usted Dios lo bendijo, Dios lo ha ayudado, Dios le dio trabajo, Dios lo sanó. ¿Por qué usted no viene a la iglesia? ¿O por qué usted no hace tal o cual cosa? Y si recordamos un poco la predicación que nos hacía el pastor, decía, la lógica de Dios no es nuestra lógica. Y la forma en cómo nosotros lidiamos con las situaciones de la vida, con las cosas, no es la forma en la que Dios lidia con las situaciones de la vida. Lo que nosotros pensamos que es o que debería ser, no es lo que Dios piensa que es o que debería ser. Y es por eso que cuando empecemos a descubrir estas tensiones en la Biblia, cuando empecemos a descubrir este balance y desbalance que hay en las historias de la Biblia, cambiemos nuestra manera de juzgar. Porque no fuimos nosotros llamados a ser jueces. Hay uno solo que es juez. Y el tema es que el juez ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. El juez actúa mucho más allá de lo que nosotros pensamos que debería actuar. Por lo tanto, la invitación es esa.
a que cambiemos nuestra forma de lidiar con las cosas y que dejemos que sea Dios el que se encargue de las cosas. Que no juzguemos bajo nuestro pensamiento ni bajo nuestra creencia, sino que hagamos lo que Dios hizo. Independientemente de lo que haga, hermano, Dios ve su corazón. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias por tener este tiempo de aprender de ti. Gracias porque nos das la oportunidad de poder darle esta vuelta a las historias y las cosas que nos enseñaron cuando éramos niños. Y gracias porque tú nos dejas muchas más lecciones de las que nosotros pensamos que habían en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder entender. Ayúdanos, Jesús, a poder comprender y tener esa hambre de conocer tu palabra, de entender, de poder aprender cosas nuevas, Jesús. Te pedimos que este mensaje cale profundo en nuestros corazones para que podamos cambiar, para que podamos ser distintos, para que podamos ser más parecidos contigo, que podamos actuar, pese a que es muy difícil, cada día más como tú actuabas, pensar como tú pensabas, Jesús. Ayúdanos a no juzgar a las personas y quita de nosotros esa muchas veces necesidad de tomar el Evangelio con nuestras manos y juzgar a las demás personas porque no hacen lo que nosotros creemos que deberían hacer, sino que descansar en ti, Jesús. Confiar en ti y preocuparnos solamente de ti, Jesús, y no de los demás. Gracias te damos, Dios. Amén.